A él ya en esta última columna del año. Los saludo a vos, a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por participar en esta última columna y por haber acompañado ya de hace varios años el proyecto comunicacional de Multimedia Mordisquito. Así que bueno, teníamos un par de temitas ahí para hablar, porque se le empieza a embarrar la cancha, se le empezó a pinchar una goma a la bici financiera, por lo visto, Que Eduardo. maneja Caputo. Sí, la bicicleta está un poquito exactamente con una goma pinchada, ¿no? Y lo notable es que se dio todo la semana pasada. O sea, la semana pasada nosotros nos encontramos primero la noticia, ¿no es cierto?, que los Grobos, que es del Grobo Copatel, que es de un monstruito en cuanto le dicen el rey de la soja, para que la audiencia se dé cuenta, el rey de la soja, porque tiene, digamos, miles de hectáreas sembradas, a su vez, digamos, se dedica justamente a la exportación de soja y tiene también procesamiento de soja. Bueno, ellos tenían unas obligaciones negociables, que son, digamos, deuda que se toma para, digamos, poder cumplir, digamos, con todo el giro del negocio, y la empresa de ellos se llama Los Grobos, los Grobos Copatel, Los Grobos, no pudo cumplir. Directamente le dijo, ¿no es cierto?, la Comisión Nacional de Valores de que no lo va a poder hacer hasta marzo. O sea, no, es una liquidez, ¿no es cierto?, no solamente de estos días, sino hasta marzo, que espera, digamos, empezar de nuevo un flujo de venta de su cosecha y poder justamente, digamos, arreglar la situación. Tiene, digamos, otra empresa, Agrofina, que es del mismo grupo económico. No nos olvidemos que estamos en la era de los grupos económicos, es decir, distintas empresas que pertenecen a los mismos dueños y que tienen distintas formas, digamos, o actividades más o menos relacionadas. Agrofina se dedica fundamentalmente a los insumos. Y bueno, esta empresa, ¿qué quiere decir esto? Este grupo económico se ve que está embromado financieramente, ¿no es cierto? Y al principio se lo trata de minimizar esto como diciendo, bueno, puede ser que esta empresa haya tenido, digamos, un mal manejo, es un problema de la empresa, pero el problema es que también esta semana otra empresa que no tiene nada que ver con este grupo económico, pero que sí está, digamos, dentro de las exportadoras de soja, que se llaman los surcos, tampoco pudo cumplir con sus obligaciones negociables. ¿Cuál es el problema? El problema es que hace un año la tonelada de soja estaba en 600 millones, 600 dólares, perdón, 600 dólares la tonelada de soja hace un año. Y ahora está aproximadamente a 300. Entonces ha habido una baja muy grande. A esto se suma a lo que ya hemos comentado más de una vez en esta columna, que es el atraso cambiario, es decir, hay un problema en donde el dólar cada vez es más barato, eso significa atraso cambiario. El dólar cada vez es más barato y por lo tanto, digamos, el peso se hace más fuerte y los costos que están en pesos aumentan más que proporcionalmente que los ingresos en dólares. Entonces, esta conjunción que se da de caída del precio de la soja más una sobrevaluación, digamos, del peso, y a su vez hay que ser muy claro, se debe fundamentalmente a que el Banco Central tiene una política que trata justamente de mantener esta situación, o sea, esta, podemos decir, calma cambiaria, ¿no es cierto?, en donde tenemos una devaluación del 2% mensual, ¿no es cierto?, se debe fundamentalmente no a la ley de la oferta y la demanda, como uno teóricamente pensaría si esta gente fuera medianamente consecuente con lo que dice, que para ellos el mercado tiene que regular esto, sino que es el Banco Central que está haciendo un doble juego. Por un lado, va devaluando el 2% mensual, y por otro lado, que es la otra noticia de esta semana que alarma, ¿no es cierto?, es que tuvieron que poner 870 millones de dólares para, digamos, tratar de evitar que los dólares financieros, el blue, el contado con liquidación, digamos, el dólar MEP, ¿no es cierto?, se disparara. Porque ellos tratan de mostrar como una calma en el mercado, entonces se va devaluando lentamente y al mismo tiempo, digamos, los otros dólares se van acercando a lo que es el dólar oficial. Ellos quieren mostrar que en algún momento, yo diría que medio por arte de magia,
los dólares financieros y el dólar oficial confluyan. Y se jactan justamente de eso. Esta diferencia siempre se llamaba brecha cambiaria. Esa brecha cambiaria se va achicando. Bueno, como no está sucediendo eso, aparece justamente que la semana pasada el Banco Central, y vuelvo a decirlo, artificialmente, entonces, sale entonces a tratar de evitar que se vaya. ¿Cómo hace esto? Como justamente comienzan a aumentar los dólares financieros y el dólar blue, comienzan a aumentar, sale el Banco Central con sus reservas y vende, dice, hace una oferta. Al hacer una oferta, ¿no es cierto? Esa oferta lleva justamente a que el precio baje. Y tratan de ir mostrando que lo que ellos dicen, que va a haber una confluencia entre los dólares financieros y el oficial, se sigue dando. Pero es importante decir esto, perdimos 870 millones. ¿Por qué? Y hay que, perdón, Eduardo, hay que sumar los otros 800 ya, de anteriores. Claro, no, cuidado, tenemos problemas justamente, largan 870, pero ¿qué sucede? Como esto, digamos, estaba permitiendo lo que se llama la bicicleta financiera, que ¿cuál es? Que vos vas, ¿no es cierto? Traes dólares, ¿no es cierto? Los cambias por pesos, esos pesos tienen una tasa de interés, ¿no es cierto?, interesante, y al cabo de un tiempo, como la devaluación está, digamos, por debajo de la tasa de interés, vos dentro de un año y medio, lo volvés a cambiar a dólares y lográs una ganancia espectacular. Por ejemplo, el que hizo esta operación, digamos, el 1 de enero, para decir así, el 1 de enero de este año, y está dispuesto a vender, digamos, ahora, y está logrando una rentabilidad en dólares, del 60 al 80%. No existe en el mundo esto, no existe en el mundo, y por supuesto, todas las empresas lo están tratando de lograr. Como justamente esto se va agotando, por eso justamente estoy hablando de esta intervención del Banco Central, esta, digamos, que no aparece esta brecha tan grande entre el dólar blue y el oficial, ¿no es cierto? Se acabó, digamos, esta noticia, comienzan entonces a las empresas a salir justamente de este mecanismo. Entonces lo otro que pasó esta semana fue que Toyota estaba haciendo bicicletas, todas hacen bicicletas financieras, todas, guarda. Toyota, que estaba haciendo bicicletas financieras, le pide al Banco Central nada más y nada menos que 600 millones para pagar importaciones. ¿Qué estaba haciendo Toyota? Toyota estaba viendo qué le convenía más. Sí, tener un atraso con sus proveedores, que seguramente le cobraban un interés por el atraso, pero lo más que compensaba haciendo la bicicleta financiera. Ganaba más plata haciendo la bicicleta financiera que, digamos, pagándole puntualmente a sus proveedores. Como ese negocio está desapareciendo, y hay, digamos, un problema de peligro cambiario, que quiere decir que si la situación se va agravando va a haber una devaluación. Si hay una devaluación, los que estaban debiendo en dólares, de golpe vienen a aumentar tremendamente su deuda. Toyota le pide justamente al Banco Central que le dé 600 millones para poder cumplir con sus importaciones. Entonces nosotros tenemos una pérdida de 870 que tiene que poner el Banco Central para contener, digamos, la subida de los dólares financieros, más 600 millones que tiene que darle Toyota. ¿Por qué esto es dramático? Porque nosotros tenemos reservas negativas, y escuchen bien, por 9.000 millones de dólares. Estamos en rojo en 9.000 millones de dólares. El banco, hay todo un discurso que dice, no, mirá, con el blanqueo entraron 23.000 millones. Pero esos 23.000 millones es de la gente, es de particulares, no es del Banco Central. No pertenecen al gobierno, digamos. No puede disponer el gobierno de esa plata. Entonces, eso, y digamos, muchos se preguntarán, ¿es mucho o es poco? Lo que ha llamado la atención, y han aparecido muchos estudios, es que esos 9.000 millones es más o menos la misma cifra que había cuando tomó justamente el gobierno Milei. Cuando justamente, digamos, la prensa, digamos, liberal estaba criticando el gobierno anterior, tiene justamente reservas negativas por cerca de 10.000 millones, bueno, prácticamente la misma cifra de 9.000 y un poquito más millones de dólares negativos que tiene justamente las reservas del Banco Central. Es decir, que
el Banco Central de la República Argentina debe más de lo que en realidad tiene. Entonces, por eso aparece como preocupante, porque si tuviéramos sobrado de reserva, y bueno, se perdieron 600 millones con Toyota, intervino con 870 para contener los dólares financieros, bueno, no importa, no. Sucede justamente que esto es en un contexto muy delicado, porque justamente hay reservas negativas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de todo el autobombo que se hace el gobierno, en todo este año, digamos, no mejoró la situación justamente de las reservas que tenía justamente la Argentina. Entonces aparece esto. Y encima, digamos, como que se han dado una serie de cosas la semana pasada que llamaban la atención. ¿Qué dice su fundamentante Caputo? Que Caputo es el que hace, digamos, toda la ingeniería financiera. Es lo mismo que hizo en la época, digamos, de Macri. Estamos más o menos en el mismo esquema. ¿Qué dice Caputo? Inclusive hay algunos periodistas que pueden ser progresistas que han comprado esto. No, eso, lo que pasa es que van a sobrar los dólares porque tenemos, ¿no es cierto?, vaca muerta, porque en vaca muerta, digamos, con el gas y con el petróleo, que vamos a nosotros, por un lado, sustituir importaciones, al cual vamos a pasar no solamente a sustituir importaciones, sino que vamos a pasar a exportar gas y petróleo. Aparecen, ¿no es cierto?, los proyectos justamente que están madurando del litio, aparece, ¿no es cierto?, la posibilidad muy remota, porque estamos todavía mirando, pero que está, ¿no es cierto?, de que parece que tenemos tanto cobre como tiene Chile. Entonces, hay una nota muy interesante que la hace el presidente de Tecpetrol. Tecpetrol es la empresa petrolera de Techín, no cualquiera. Y justamente lo que le dice es que esto no es cierto. No es cierto porque hay todo un proceso, primero, de maduración de la inversión. No es que diga, ya tenemos cobre y ya salimos a exportar cobre. No, son procesos, digamos, que tienen, digamos, en el caso del cobre ni siquiera estamos, digamos, en lo que se llama proyecto tentativo, digamos, anteproyecto, digamos, porque primero viene un anteproyecto donde más o menos se hace un esquema de lo que se busca, después se hace ya el proyecto, en donde a partir de eso ya seriamente se le ponen números, ¿no es cierto?, de cuánto se necesita de inversión, cuánto se espera exportar, cuál es el costo de explotación, cuáles son los ritmos, ¿no?, cuál es el tiempo de maduración. Bueno, en el caso del cobre estamos lejísimos. O sea, hacer un anteproyecto es más o menos dura un año, hacer el proyecto dura otro año, y poner en funcionamiento las plantas necesarias son más o menos entre 4 o 5 años. O sea, recién dentro, con mucha suerte, con mucho viento a favor, con mucha dedicación, recién podríamos empezar a exportar algo de cobre dentro de 7 años. En el caso del litio hay algunos que están en funcionamiento y otros también que están en proceso en distintas escalas. Pero en la magnitud que dice Caputo, recién más o menos lo vamos a tener en 5 o 6 años. Y en el caso de Vaca Muerta pasa más o menos lo mismo, con el agravante que en Vaca Muerta, para poder tener esa friolera de dólares que dice Caputo, que van a llegar a 30.000 millones de dólares de exportaciones, se necesita durante 5 o 6 años inversiones digamos, más o menos de 20.000 millones de dólares por año. Entonces, ¿por qué llamamos justamente borrachera energética? Porque, bueno, esto está muy lejos. Entonces uno tiene que el año que viene tenemos vencimiento de la deuda, porque justamente lo que está haciendo Caputo es permanentemente patir hacia adelante, ¿no es cierto? Todo el superávit fiscal es un superávit fiscal ficticio, que en realidad lo que hay de superávit lo hay de deuda a muy corto plazo, porque no hay, digamos, confianza en el gobierno, entonces nadie le presta más allá de un año. Entonces el año que viene nosotros, entre lo que le debemos al Fondo Monetario, entre lo que le debemos a los fondos de inversión, entre lo que debemos a los bancos, entre lo que debemos a las generadoras de electricidad, el gobierno tiene que pensar en pagar 20.000 millones de dólares, que no se sabe de dónde van a salir. Aparece todo este discurso que por arte de magia el Fondo Monetario nos puede llegar a prestar. Salió inclusive a decir una tontería como que podía ser el Tesoro norteamericano, y el Tesoro norteamericano no hace este tipo de préstamos. Lo más que hace el gobierno norteamericano es tratar de presionar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para que nos presten, pero no nos olvidemos que a nosotros ya nos prestaron, digamos, en contra de los estatutos del Fondo Monetario, y todo el staff técnico, acá se da aquello de que
la soga se corta por lo más fino. Todo el staff técnico, que a pesar que dijo que la Argentina no estaba en el momento que le dieron el crédito a Macri en condiciones de asumir este crédito, todo ese staff técnico fue removido. Fue removido, entonces el nuevo staff técnico del Fondo Monetario aparentemente se va a cuidar mucho de decir sí, prestenle a Argentina 15, 20 mil millones de dólares más, que es lo que está pidiendo el Caputo de nuevo. Es decir, toda la ingeniería de Caputo significa fundamentalmente aumentar una deuda. En una, digamos, fuga hacia adelante, podemos decir casi desesperada, porque uno no ve que en el futuro vaya a pasar lo que ellos piensan. Entonces esto de Tech Petrol, ¿no es cierto?, esto de borrachera energética, un balde de agua fría, fue como una especie de balde de realismo, diciendo no hagan números alegres, no hagan cuentas optimistas, porque en realidad para llegar a la cantidad de plata que ustedes piensan de exportaciones, faltan muchos años y hay mucha plata. Lo vuelvo a repetir. En el caso, por ejemplo, de Vaca Muerta, porque no es simplemente sacar el gas y el petróleo, hay que hacer todo un entramado, ¿no es cierto?, de gasoductos, que todavía no se tiene claro cómo vamos a aumentar justamente el petróleo para Brasil, cómo vamos a aumentar el gas para Brasil, cómo vamos a aumentar el gas para Chile. Hay números muy lindos que pase, ¿no es cierto?, el gasoducto y el oleoducto por Chile y les podemos exportar, ¿no es cierto?, a los países del Pacífico. Pero todo eso son inversiones. Y lo que ha hecho esta compañía, que se dedica justamente, son 20 mil millones de dólares por año, por año. Entonces, realmente es una cifra muy grande, en donde hay un problema muy serio, porque si vos tenés un gobierno, un país que está en una situación tan precaria, ya se retiró, ¿no es cierto?, Petronas, ya se retiró Petronas, que acuérdense todo también el autobombo que se había hecho, que venía Petronas, que íbamos a tener gas licuado de petróleo, que íbamos a tener también exportaciones espectaculares. Bueno, Petronas terminó viendo fundamentalmente la inestabilidad política que hay acá en Argentina y se retiró. Ahora han vuelto a poner un nuevo globo que dice, bueno, que Shell va a venir, pero Shell no ha firmado nada, ni siquiera ha mandado técnicos Shell a ver realmente la posibilidad de hacer justamente una planta de licuefacción, digamos, de gas de vaca muerta. Entonces, Eduardo, sí, yo te quería consultar con esto que vos estás desarrollando, que hablaste del conflicto con Petronas, el Shell que no va a volver. Esto también, y sumando el contexto que se va a dar en Estados Unidos a partir del 20 de enero, el 25 de enero, se le va a agravar más todavía la política económica que está llevando el gobierno a través del ministro de Economía Caputo. claro, porque acá hay una cosa muy interesante. Ellos están pensando que Trump les va a hacer un favor parecido al que les hizo, digamos, Macri. Sabemos que, no lo digo que porque Trump, el gobierno norteamericano, que estaba Trump en ese momento al frente, presiona al Fondo Monetario para que nos dé ese crédito de 57 mil millones de dólares en contra de lo que dicen los estatutos del Fondo Monetario. Y que justamente estaba Caputo, y Caputo hace otra cosa que justamente no está expresamente prohibido por el Fondo Monetario, que es utilizar justamente esa plata para hacer justamente maniobras para, digamos, mantener el tipo de cambio, para que en ese caso los bancos que se querían ir y realizar sus ganancias, el mismo Macri los reconoció, se los dio, y son todas cosas que el Fondo Monetario dice, no te damos plata para que vos la tires, te damos justamente para que hagas cosas medianamente serias para solucionar los problemas económicos que tenés. Y lo que hizo Caputo en ese momento fue seguir con especulación, digamos, financiera y permitir justamente una fuga de capitales para que los bancos que estaban preocupados porque ellos veían que se desmoronaba la política de Macri, trataban de irse y no había dólares en Argentina. Entonces, eso, digamos, los 86 mil millones de dólares, no olvidemos eso, los 86 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, de fuga de capital en época de Macri, una parte son los 45 mil millones que alcanzó, digamos, a prestar el Fondo Monetario. Y la idea del Fondo Monetario no es que vos termines engordando, digamos, los bancos. Son muy amigos del Fondo Monetario y los bancos, pero no llegan, digamos, a tal cosa, ¿no es cierto? Entonces vos te encontrás que esta idea que tienen, que va a volver justamente Trump, a volver a decirle,
Y encima, mira la magnitud que están pidiendo. Están de nuevo pidiendo 15.000 o 20.000 millones de dólares, que es la deuda, que son los vencimientos que tienen el año que viene. Entonces, parece como muy difícil. Y encima la política, ¿no es cierto?, de Trump es una política proteccionista. ¿Qué quiere decir eso? Que va a aumentar justamente los aranceles de los productos que importa Estados Unidos. E inclusive están hablando de aranceles muy grandes. Por ejemplo, con respecto a China, quiere ponerle aranceles del 100%, es decir, que un producto se duplica el costo del producto cuando entra a Estados Unidos. Y esto es así, ¿por qué? Porque Estados Unidos en estos últimos años se ha ido atrasando tecnológicamente con respecto, digamos, a China, y, digamos, su productividad, digamos, es inferior, sus costos son mayores, y entonces para que no les pase lo que nos pasa a nosotros los argentinos, que entran, ¿no es cierto?, los productos importados y barren con la industria, Estados Unidos tiene ese mismo problema. Tienen el problema que si entran los productos chinos con aranceles muy bajos, barren la industria norteamericana. Entonces Trump tiene una política industrialista, dice, bueno, vamos a aumentar. Pero no solamente le va a aumentar los aranceles, digamos, a China, en una forma espectacular, sino que además va a aumentar todos los demás aranceles. Entonces nosotros también vamos a tener un problema para venderle a Estados Unidos. Estados Unidos es el tercer mercado nuestro. El primer mercado es Brasil, el segundo mercado es China y el tercer mercado es Estados Unidos. Entonces, que se nos embrome justamente ese mercado porque aumentan los aranceles, porque encarecen, digamos, los costos, los productos argentinos para entrar justamente en Estados Unidos, va a ser justamente un problema. Y lo otro, digamos, que preocupa es, bueno, ¿qué va a hacer con la tasa de interés? Si esa tasa de interés, por ejemplo, aumenta para atraer capitales, para que, como la tasa de interés en Estados Unidos aumenta, atrae capitales, a nosotros nos va a ser más difícil todavía conseguir refinanciamiento del lado justamente de los fondos privados. Entonces, aparece como una cosa que como que están mirando muy alegremente lo de Trump, como si estuvieran en la época, digamos, de Macri. Y resulta que no están en la época de Macri, ¿no? Porque además Estados Unidos está muy enredado, la guerra de Ucrania, digamos, le ha significado un costo muy grande. Muchos fondos para la guerra. Que no pueden reponer todos los proyectiles que se gastan. Fíjese que terrible cómo está la industria norteamericana. No está logrando, digamos, abastecer de los proyectiles necesarios que necesita Ucrania en su guerra justamente con Rusia. O sea, eso nos muestra realmente una situación bastante grave que tiene justamente Estados Unidos. Además, digamos, que ese, digamos, financiamiento que está haciéndole a Ucrania, lo hace también con déficit fiscal. Y bueno, y tiene un problema muy serio porque la oposición le está diciendo, bueno, paremos un poquito, está bien que somos Estados Unidos, está bien que tenemos nosotros una moneda internacional, pero no podemos seguir endeudándonos como nos estamos endeudando por una guerra. Y por eso Trump dice que va a tratar de salir de la guerra de Ucrania. O sea, pero vamos a ver cómo hace Trump de acá para adelante. Supongamos que salga la guerra de Ucrania, ¿qué hace Trump para tratar justamente de financiar el tremendo déficit fiscal que tiene Estados Unidos? En un momento que Estados Unidos, no nos olvidemos una cosa importantísima, que el mundo total, ¿no?, está en un proceso de desdolarización. Es decir, cada vez es menos importante en las transacciones internacionales el dólar. Entonces Estados Unidos se financiaba buena parte porque justamente emitía moneda, ¿no es cierto?, la moneda internacional, y bueno, en cierta forma trasladaba entonces su déficit fiscal y sus dificultades al resto del mundo. Ahora cada vez es menos la cantidad justamente de transacciones económicas que se hacen con dólares. Y aparece, ¿no es cierto?, el euro como una alternativa, y fundamentalmente ha aparecido como estrella en los últimos 5 años el yuan, que es la moneda china. ¿Por qué, digamos, el yuan aparece como una estrella? Porque es la única moneda en el mundo que tiene respaldo oro. El oro volvió de nuevo como era en el siglo XIX, como patrón del comercio internacional. Por China, o sea, por China. Entonces, China hace esto, ¿por qué? Porque China es el mayor tenedor de oro del mundo. China viene un proceso muy largo. Los chinos, como tienen este proceso de planificación, digamos, con un Estado muy fuerte, digamos, que ordena, digamos, yo siempre les digo, piensen en la economía china, donde es una economía planificada, y en los intersticios de esa economía actúa el mercado.
pero en lo general, en lo más importante, en lo estratégico, es el Estado que está planificando. En esa larga planificación, donde China viene viendo hace rato a dónde quiere ir, ¿no es cierto? Quiere ir a desplazar a Estados Unidos como país hegemónico, viene acumulando oro. Por eso justamente es el país que tiene mayor cantidad de reservas de oro del mundo. Y por eso puede hacer la tranquilidad de decir, bueno, el yuan está respaldado por oro, porque tampoco puede salir a decir, yo respaldo con oro, y después viene una corrida y te quedas sin oro. Bueno, China está tranquilo, puede tranquilamente respaldar el yuan con oro. Y entonces, esa es la razón, porque, por ejemplo, un aliado fundamental de Estados Unidos, como es Arabia Saudita, ¿no es cierto?, está aceptando venderle el petróleo a China a cambio de yuan, no a cambio de dólares. Bueno, Irán ya trabaja, digamos, directamente con China y no tiene, digamos, un tipo, digamos, de dólares. Rusia, por las sanciones que le han impuesto, no trabaja ni con euros ni con dólares y tiene todo un comercio que se dio vuelta. Rusia redefinió su comercio internacional. Lo que le dejaron de comprar los europeos se los está vendiendo a China y a India. India aparece como un país muy importante en el crecimiento. Entonces, eso ha llevado entonces un proceso de desdolarización. O sea, ya no tiene la facilidad de Estados Unidos, que tranquilamente sale y emite, y total el mundo se tiene que tragar esos dólares que está emitiendo. Ahora ya no se lo admiten como era antes. Sigue siendo importante el comercio internacional financiado y pagado con dólares, pero ya no es como antes. Y además, cuando miran la tendencia, se ve que cada proceso se llama proceso de desdolarización. Cada vez son menos países que están aceptando justamente los dólares. Y la otra nota importante es que cada vez más países se están desprendiendo de los dólares que tenían como reservas en sus bancos centrales y están pasando a tener o oro, ¿no es cierto?, o yuanes. Entonces, todo eso va cambiando el espectro para Estados Unidos. Por eso digo, no estamos en la misma situación que estaba Macri. Por más que Trump tenga una presidencia, no es la misma situación que tenía en la época de Macri. Y por eso somos muchos los economistas que pensamos que esto que está diciendo Caputo y que está diciendo Milei, porque le dan las palmaditas en la espalda a Milei, que va a tener un apoyo grande de Estados Unidos, es probable que lo esté apoyando, digamos, en la parte ideológica, pero en la parte fundamental, ¿no es cierto?, que es lo económico, en donde hay los norteamericanos, como los ingleses y como todos los países del mundo, se ponen serios y dicen, bueno, a ver, realmente, bueno, este país puede pagar, puede ahorrar sus deudas, me va a clavar. Bueno, esto aparece como una situación, digamos, distinta. Por eso me parece interesante, digamos, en esta última columna del año, ver cómo esta semana, se da la casualidad, esta última semana, digamos, se ocurrieron una serie de cosas que aparecen entonces que podemos decir esquema, porque no hay un modelo, no hay un plan acá, en realidad es un esquemita que tiene de valorización financiera, fundamentalmente con la idea de Caputo, no de Milei, de Caputo, ¿no es cierto? Que repite, vuelvo a decir, repite lo que hizo con Macri, aparece como golpeado. Aparece como golpeado, no acumuló las reservas que estaba esperando. Y el otro dato que podemos dar es una cosa muy interesante también, es que con el blanqueo, cuando viene el blanqueo, la diferencia fundamental entre el blanqueo, ¿no es cierto?, de Macri y el blanqueo de Milei, el blanqueo de Macri trae más de 100.000 millones de dólares. El blanqueo de Milei trajo 23.000 millones, ¿sí?, mucho menos. Eso que, fíjense, el blanqueo de Milei tiene tramos, por ejemplo, para los que blanquean hasta 100.000 dólares, donde no cobra impuestos. O sea, les perdona todos los impuestos. En el caso de Macri, no. En el caso de Macri le cobraba menos de lo que tendría que pagar, pero les cobraba. Entonces, el blanqueo de Macri al gobierno le dio un rédito mayor porque hubo un ingreso por impuestos no pagados. Les convenía porque pagaban menos, pero tenían que pagar. En cambio, en el caso de Milei, lo que ingresó para el gobierno en concepto de impuestos fue muy poco. Entonces, le permitió justamente fortalecer y tener más espalda financiera, podemos decir. Esto que si no, nos entró tanto. Y esa plata, yo me canso de decir, esa plata, ojo, esa plata no entra para el gobierno, entra para los particulares. Yo lo estaba, ¿cómo es? Es como que vos vayas a decir, mire, yo lo estaba bromando al fisco,
$200.000 que no había declarado, no había pagado impuestos a las ganancias, ni había pagado impuestos a los bienes personales, ahora lo blanqueo, me cobran un poquito o no me cobran nada, pero el gobierno les exige que 30 días depositado en un banco, el banco que ellos eligen. Bueno, ¿qué está pasando? En la medida que van pasando esos 30 días, están sacando esa plata. Y otra de las ilusiones que tenía Caputo y que vendía era que iba a aparecer todo un dispositivo de préstamos en dólares, a partir justamente de los dólares que tenían los bancos de los depósitos. Bueno, eso se está dando en cuentagotas. Y por otro lado, hay un retiro aproximadamente de 200 millones diarios, 200 millones diarios, que salen justamente de esas cuentas. En la medida que tienen libertad para poder sacarlo, en lugar de dejarlo en los bancos, lo sacan de nuevo. Es fuga de capital, lo fugan de nuevo. A lo mejor se queda dando vuelta en una cueva financiera acá en Argentina, o a lo mejor directamente vuelve al paraíso fiscal que estaba antes de que cuando ingresó en el blanqueo. ¿Qué quiere decir? Y que todos están viendo, digamos, los jugadores fuertes de los financieros, están viendo esto justamente, que es como que, como decíamos recién al empezar, que me gustó justamente la metáfora que usaron, que la bicicleta financiera tiene una rueda pinchada. Ya lo están viendo muchos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que nadie quiere justamente que lo agarre la devaluación imprevistamente. Quieren sacar justamente la plata de Argentina antes que venga la devaluación, lo cual, digamos, va a ser bastante grande. Y encima está la presión que el Fondo Monetario le está poniendo como condición para poder empezar a hablar, comenzar a pensar a hablar, que el gobierno argentino, digamos, realice una devaluación. ¿Por qué? Porque esta diferencia entre la inflación que tenemos, y ya lo hemos dicho muchas veces, la inflación de todo el año de Milei, comparado con el año previo a Milei, esa inflación es más alta. Entonces, no ha compensado el 118% de inflación que hizo en diciembre. Ahora, de nuevo ha quedado, digamos, con ese atraso cambiario. Entonces, están hablando justamente que tienen que devaluar entre un 20 y un 25%. Entonces, todo eso se está analizando. Y bueno, hay que ver qué pasa, ¿no es cierto?, en el mes de enero. Hay algunos mal pensados que dicen que, bueno, que van a aprovechar el mes de enero, donde todos están distraídos por las vacaciones, muchos están vacacionando, digamos, en el extranjero, para hacer justamente esa devaluación. Con lo cual, digamos, aprovecho, pues si hay algún oyente que está pensando en vacacionar en Chile, en Brasil, en Uruguay o en México, ojo con endeudarse en dólares, porque en una de esas se tome la mala noticia que le devalúan mientras están de vacaciones tranquilamente en la playa y se les aumenta considerablemente la deuda. O sea, ojo, porque hay mucho rumor de eso, porque bueno, estamos viendo esa situación. Y bueno, la semana pasada se dio la casualidad que hubo varios hechos que mostraron justamente que, bueno, es muy endeble el esquema, a eso, apenas llega a eso, lo que está haciendo el gobierno, apenas llega a ese esquema aparece debilitado. Y el problema de esto es que no se olviden que te has dicho que el capital es muy cobarde. Entonces, cuando empiezan a ver que la cosa no anda muy bien, se empiezan a retirar. Y ese era justamente lo que todos estaban pensando. Si puede haber más empresas agrarias que estén en situación parecida a los Grobos, que ya sabemos visto que son 3, y más empresas que venían haciendo la jugada financiera como Toyota, de posponer el pago, ¿no es cierto?, de importaciones para hacer una ganancia financiera, y comiencen a pedir plata justamente para pagar las importaciones porque les deja de convenir o ven peligroso que venga una devaluación y bueno, como las importaciones se pagan en dólares, les aumentan considerablemente el costo. Entonces dice, esto por ejemplo que hace Toyota va a ser imitado por otras empresas porque lo están haciendo todas. Va a ser imitado, bueno, entonces ahí va a haber una chorrera de plata, una chorrera de dólares que van a estar pidiendo para pagar sus importaciones y no correr el riesgo que los agarren con la deuda de importaciones con la devaluación. Así que parece como muy complicado este año, a pesar de, por supuesto, el gobierno no va a decir, esto es complicado, va a tratar de decir que no. Pero bueno, objetivamente, digamos, termina el año complicado este gobierno. Sí, totalmente, Eduardo. Bueno,
Fue un gusto haber realizado la columna este año y continuamos en otros años más aquí en Informativo Cordobés. Bueno, Esperemos que sí. muchísimas Esperemos. gracias por ceder tu tiempo en Multimedia Mordisquita. Bueno, un abrazo para vos, para Misael y toda la audiencia.